Cuando Cáncer castiga, lo hace con la fuerza silente de las mareas que arrastran sin que te des cuenta. No alza la voz como otros signos ni se envuelve en tormentas visibles. Su furia no es un incendio desbordado, sino una inundación que comienza en lo más hondo del alma, callada, paciente, pero imparable. El castigo de Cáncer nace en las aguas profundas de la emoción, donde habitan memorias que no se borran, heridas que no se cierran y amores que se vuelven escudos y lanzas. Este signo, regido por la luna, guarda en su corazón la memoria de cada gesto, cada palabra y cada traición. No olvida, porque en su mundo interior todo tiene raíces. Y cuando Cáncer decide castigar, lo hace desde el núcleo más íntimo de su ser. No se trata solo de apartarte, sino de retirarte el calor de su protección, el bálsamo de su comprensión, el refugio que representaba su cercanía. Porque quien ha tenido a Cáncer de su lado, ha conocido lo más parecido al amor incondicional, a la lealtad sin límites, al cuidado que no se pide y que todo lo da. Pero cuando traicionas esa confianza, cuando traspasas los límites sagrados de su entrega, se activa una fuerza que no busca venganza impulsiva, sino justicia emocional. Cáncer castiga haciendo sentir su ausencia como un vacío helado, como una casa sin alma, como el eco de una risa que ya no está. El silencio de Cáncer castiga más que 1000 gritos, porque habla de decepciones profundas, de corazones que han sido rotos desde dentro. En su forma más elevada, el castigo de Cáncer no nace del rencor, sino del poder que otorga el dolor transformado. Puede retirarse para sanar, pero en ese retiro también te obliga a enfrentarte a ti mismo, a verte sin su contención emocional, sin el abrazo que disolvía tus heridas, sin la empatía que hacía más liviana tu carga. Su distancia te enfrenta con tus propios actos, con la conciencia de lo que perdiste. Y esa es la verdadera lección, que lo que parecía eterno y seguro, puede desaparecer sin un estruendo, pero con una contundencia que marca para siempre. Cuando Cáncer castiga, sus emociones ya han madurado. No es el drama del momento ni el impulso reactivo. Es la decisión serena de proteger su energía, de no permitir que el daño se repita, de cerrar puertas con la llave del amor propio. Porque Cáncer, en su esencia, es el guardián del alma, pero también es el guerrero que defiende su santuario interno cuando ha sido profanado. Hay una dignidad ancestral en el castigo de Cáncer. Es el eco de los ancestros que susurran a través de su sangre, es la voz de las madres que enseñaron a amar pero también a poner límites. Es la fuerza del océano que sabe cuándo abrazar y cuándo arrasar. Porque la sensibilidad de Cáncer no es debilidad, es un superpoder que, cuando se activa en su polaridad más firme, se convierte en una barrera inquebrantable. Y si alguna vez regresa, lo hará distinto. Porque Cáncer no vuelve igual. El castigo transforma. No se trata de destruir al otro, sino de reconstruirse a sí mismo con más sabiduría, con más fuerza, con más claridad sobre quién merece habitar su mundo emocional. El castigo de Cáncer es un renacimiento desde el dolor, una purga emocional que separa lo real de lo ilusorio, lo sano de lo tóxico. Al final, el castigo de Cáncer no busca venganza. Busca equilibrio. Busca justicia del alma. Y cuando la encuentra, no necesita más confrontaciones. Porque ya ha ganado, se ha elegido a sí mismo. Ha recordado su poder. Y ha comprendido que quien juega con su amor, pierde el privilegio de su ternura, que es, en el universo emocional, uno de los dones más sagrados. El castigo de Cáncer es también una herencia cósmica, una expresión profunda de su conexión con los ciclos lunares, con las mareas del destino y con las pulsaciones invisibles de la vida emocional del universo. Cáncer no responde solo desde su personalidad individual, sino desde un linaje astral que comprende los ritmos de la creación, la destrucción y la regeneración. Su castigo no es solo una respuesta emocional, es un acto sagrado de reajuste energético. En su interior vibra el eco de miles de lunas llenas, de memorias que no son solo suyas, sino del colectivo, del alma familiar, del karma ancestral. Cáncer es el signo que representa el origen, la raíz, el hogar eterno. Cuando castiga, lo hace con la fuerza de quien protege ese santuario interior con una fiereza que nace del amor absoluto. Y protegerlo implica a veces cerrar sus puertas con una determinación que puede parecer fría, pero que en realidad es la última forma de amor propio. En ese cierre hay un mensaje claro: no se puede pisotear lo sagrado y seguir esperando bendiciones. Lo que muchos no comprenden del castigo de Cáncer es que, en su forma más elevada, es también una sanación. Es una medicina amarga, sí, pero necesaria.
Así como la luna gobierna los procesos de crecimiento, de renovación, de siembra y cosecha, Cáncer entiende intuitivamente cuando algo debe terminar para dar paso a lo nuevo. Y cuando castiga, está sembrando un futuro sin las sombras que lo lastimaron. Está liberando espacio emocional para que la luz entre nuevamente. Su castigo, por tanto, no es solo un final, es una declaración de apertura a una existencia más alineada con su valor, su verdad, su propósito. La energía cardinal de Cáncer no debe subestimarse. Aunque es agua, su cualidad cardinal lo convierte en un iniciador, en un constructor de mundos emocionales. Su castigo, entonces, puede significar la destrucción de puentes que no llevan a ninguna parte, la demolición de vínculos que ya no tienen alma, para construir desde los escombros un nuevo templo interior. Y lo hace sin necesidad de explicaciones. Porque cuando Cáncer decide cerrar un capítulo, ya ha llorado 1000 veces en silencio antes de hacerlo. Ya ha repasado cada palabra, cada gesto, cada oportunidad ofrecida y desperdiciada. Ya ha amado con toda su fuerza. Su decisión es irrevocable no por capricho, sino por haberlo dado todo. La luna, su regente, le otorga una visión intuitiva y profunda. Percibe lo que otros no ven. Sabe cuando un corazón miente, cuando una energía se corrompe, cuando una presencia ya no vibra con su esencia. Por eso, su castigo no siempre se ve venir. Puede parecer que todo está bien, pero internamente Cáncer ya ha comenzado su retirada emocional. Y cuando finalmente se aparta, lo hace como una marea que no vuelve, como una marea que sabe que si regresa arrastrará consigo todo lo que no fue capaz de sostenerse por sí mismo. El castigo de Cáncer también se refleja en su capacidad para reconstruirse con una belleza que desafía la lógica. Porque incluso herido, incluso traicionado, este signo sabe cómo recoger sus pedazos y crear con ellos una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más sabia, más luminosa. Su resiliencia emocional no tiene comparación. Ha nacido para cuidar, pero también para transformarse cada vez que el dolor lo atraviesa. En ese proceso, Cáncer se convierte en leyenda. Porque no solo supera el sufrimiento, lo convierte en arte, en intuición afinada, en poder silencioso. Se vuelve el alquimista del alma, el sanador que ha pasado por el fuego del abandono y ha renacido con el agua de su propia compasión. Cáncer también castiga con sus logros, con su capacidad de avanzar a pesar de las pérdidas. Aquel que lo subestimó lo verá brillar en un futuro donde ya no hay lugar para lo que dolió. Ese brillo no es venganza, es evolución. Es el resultado de haber elegido no quedarse en la herida, sino convertirla en motor. Es la prueba de que nadie puede apagar lo que está conectado con las estrellas, con la luna, con las fuerzas invisibles que protegen a los que aman con pureza. Y en su camino de regreso a sí mismo, Cáncer se convierte en guía. No necesita confrontar para demostrar su fuerza. No necesita gritar para dejar su huella. Su castigo ha sido su renacer. Ha aprendido que quien no valoró su corazón, simplemente no estaba preparado para recibir un amor de esa magnitud. Y sigue adelante, no por orgullo, sino porque la vida lo llama a amar mejor, a vivir más profundo, a rodearse de almas que vibren con la misma verdad. El castigo de Cáncer es la danza final de un ciclo emocional. Es el eco de un tambor lunar que anuncia el fin de una era en su vida. Es la última ola antes de la calma. Pero también es la puerta a una nueva historia, una en la que ya no habrá espacio para lo que no honra su esencia. Porque cuando Cáncer se elige a sí mismo, el universo entero conspira para devolverle todo lo que dio, multiplicado, limpio, eterno. El castigo de Cáncer, en su forma más profunda y arquetípica, trasciende lo personal para convertirse en un acto de preservación del equilibrio universal. Este signo, tan íntimamente ligado al símbolo del cangrejo, guarda en su armadura no solo la protección de su mundo emocional, sino también la sabiduría de cuándo retirarse del campo de batalla para no permitir que su alma sea manchada por energías que no están a su altura. Su castigo no es castigo en el sentido común de la palabra. Es una respuesta sagrada, una reacción energética ante el desequilibrio, una fuerza restauradora que brota de su fidelidad a la verdad emocional. Cáncer es el guardián del principio materno, no como género sino como energía cósmica. Representa el arquetipo que sostiene, que nutre, que da vida, pero también aquel que corta el cordón umbilical cuando es necesario. Su castigo es, en muchas ocasiones, un acto de nacimiento. Cuando se aparta, cuando decide no volver, cuando te deja fuera de su santuario, lo hace no solo por él mismo,
sino porque sabe que su presencia puede estar alimentando una dinámica donde su energía se desperdicia, donde su amor se convierte en adicción, en dependencia, en carga. Cáncer no nació para ser la muleta emocional de nadie. Nació para enseñar que la ternura no debe confundirse con debilidad, que cuidar no es sinónimo de servidumbre, que el amor más grande también sabe decir basta. Hay una conexión sutil pero poderosa entre Cáncer y el karma emocional. Este signo, a menudo sin saberlo, actúa como vehículo de justicia espiritual. Puede que Cáncer no busque revancha, pero la vida se encarga de mostrar, con el tiempo, el valor que tenía su amor, su lealtad, su mirada que lo veía todo sin necesidad de palabras. Cuando castiga, no lanza sentencias, simplemente se retira, y ese vacío que deja se convierte en espejo. En ese espejo, los demás ven por fin la imagen completa de sus actos, las consecuencias reales de sus decisiones, el peso de haber perdido algo que no volverá. Cáncer lleva consigo un reloj invisible que no marca las horas, sino los ritmos del alma. Sabe cuando el ciclo se ha cumplido, cuando la energía ha sido drenada, cuando su entrega ya no está siendo reconocida. Ese reloj es lunar, instintivo, y cuando marca el momento de partir, lo hace con una certeza que no necesita validación externa. El castigo de Cáncer no tiene explicaciones teatrales. Es la mudez de quien lo ha dicho todo y ya no tiene nada más que ofrecer. Es la despedida silenciosa que duele más que cualquier grito, porque deja claro que el amor fue verdadero, y ya no está. Este signo tiene un vínculo inquebrantable con la memoria emocional. En su interior se almacenan no solo recuerdos, sino códigos, símbolos, historias que repite y transforma. El castigo de Cáncer es también un corte en esa narrativa. Es la decisión de no seguir escribiendo en una página manchada. Es la valentía de cerrar un capítulo sin destruir al otro, pero sí rescatándose a sí mismo del olvido, del desgaste, del abandono propio. Porque muchas veces Cáncer castiga cuando se da cuenta de que ha olvidado cuidarse mientras cuidaba a todos los demás. Y entonces vuelve a su centro, regresa al templo de su alma, y ahí, en la soledad sagrada, comienza a florecer de nuevo. En lo más profundo del universo emocional de Cáncer vive una conexión con lo ancestral, con los sueños de los que vinieron antes, con las promesas no cumplidas de las generaciones pasadas. Cuando castiga, también está rompiendo cadenas. Está diciendo, yo no seguiré repitiendo este patrón. En ese acto hay redención. No solo se libera él, sino también aquellos que, a través de su linaje, nunca supieron cómo decir que no, cómo protegerse, cómo poner límites sin sentir culpa. Su castigo, entonces, se convierte en un acto de sanación para toda una estirpe, una revolución silenciosa que resuena en lo invisible. Y hay otra dimensión en este castigo que pocos comprenden, la alquimia emocional. Cáncer es capaz de transmutar lo que otros desecharían. De una traición, extrae sabiduría. De una pérdida, extrae propósito. De un dolor profundo, saca visión. Su castigo es un renacimiento que ocurre en el silencio, mientras otros piensan que ha desaparecido. No está desaparecido, está evolucionando, mutando, ascendiendo hacia una versión más poderosa de sí mismo. Y cuando vuelve al mundo, no lo hace con resentimiento, sino con una luz nueva, con un magnetismo distinto, con una claridad emocional que lo convierte en faro. En la dimensión más épica de su viaje, Cáncer se convierte en un héroe emocional. No el héroe que conquista tierras con espadas, sino el que conquista su derecho a amar sin perderse, el que reclama su derecho a ser sensible sin ser pisoteado, el que se atreve a habitar su corazón con orgullo. Su castigo es una prueba de fuego, para superarla, hay que mirarse a los ojos con sinceridad, asumir las consecuencias, y renacer también. Porque el verdadero castigo de Cáncer no es solo perderlo, es entender, demasiado tarde, todo lo que era mientras estaba. Y en esa comprensión, el mundo cambia. Porque Cáncer, aunque parezca retirado, aunque parezca en silencio, sigue tocando las aguas del inconsciente colectivo. Su evolución empuja a otros a evolucionar. Su fuerza interna, invisible pero firme, es una llamada a la verdad emocional de todos los signos. Porque donde él ha sanado, otros pueden sanar. Donde él se ha elegido, otros se inspiran para hacer lo mismo. El castigo de Cáncer, en última instancia, es una lección de amor verdadero, el que empieza por uno mismo, el que no se entrega por mitades, el que brilla incluso en la oscuridad. Cáncer, en su castigo más profundo, es un signo que está marcado por una relación casi mística con el tiempo.
Mientras otros signos luchan por avanzar o se pierden en los detalles del momento presente, Cáncer tiene la capacidad de percibir la eternidad en cada segundo. Esta conexión con el tiempo le otorga una sabiduría única, pues no solo castiga en base a lo ocurrido en el instante, sino que abarca toda la historia emocional, las experiencias previas, las lecciones no aprendidas. El castigo de Cáncer no es una reacción que se pueda encerrar en el espacio de una sola confrontación. Es el acto de cortar una raíz profunda, de erradicar una influencia que ya ha estado presente durante generaciones. La profundidad de su juicio trasciende las vidas individuales y toca las dinámicas ancestrales, el destino de las almas, la forma en que las emociones se heredan y se repiten a través del tiempo. Esta conexión con el tiempo es también un recurso protector. En el momento en que Cáncer decide retirarse, su castigo también es un acto de preservación no solo para él mismo, sino para la integridad emocional de su entorno. Sabe, en su interior, que permanecer en una relación o en un entorno tóxico podría hacerle más daño del que cualquier palabra o acto de venganza podría causarle. Cáncer se aleja no porque quiera alejarse, sino porque sabe que hay cosas que no pueden sanar si no se les da el espacio adecuado. Su retiro es un acto de autocuidado profundo, pero también es una invitación a la reflexión. En su distanciamiento, el castigo se vuelve una herramienta que obliga a los demás a cuestionarse, a enfrentarse a lo que han perdido, a la falta de equilibrio que su ausencia deja. Cáncer no necesita decir mucho. Su energía, su retiro, es un espejo que refleja todo lo que antes no se veía, todo lo que se ignoraba o se menospreciaba. Es importante también entender que el castigo de Cáncer tiene una dimensión de protección que a menudo es subestimada. No solo se castiga a aquellos que han hecho daño, sino que también se protege a quienes se han dejado arrastrar por fuerzas ajenas. Cáncer es el signo que, al retirarse, crea un espacio de reflexión, no solo para quienes lo han herido, sino para aquellos que han sido cómplices, aquellos que no han sabido distinguir entre amor y posesión, entre cuidado y sacrificio. Cáncer, de alguna manera, actúa como un recordatorio de lo que es la verdadera fidelidad. Aquellos que no han sabido ver la diferencia entre tomar y dar, entre cuidar y someter, encuentran en su ausencia un espacio vacío que provoca una reflexión profunda sobre lo que han perdido. Pero el castigo de Cáncer, por más doloroso que sea, también es un acto de redención. A través de su retirada, Cáncer otorga a los demás la oportunidad de renovarse, de crecer, de aprender de sus errores. Porque Cáncer no castiga para condenar, sino para enseñar. No es un castigo punitivo, sino una purificación emocional que, aunque puede ser difícil de entender en el momento, abre las puertas a una regeneración profunda. Cada vez que Cáncer se aleja, no solo está afirmando su propia integridad, sino que está dando espacio para que el otro también se regenere, se transforme y se eleve. Su castigo se convierte en una lección que requiere tiempo para ser comprendida, pero que, en su madurez, es una semilla que da frutos eternos. En la estructura emocional de Cáncer, hay una gran resistencia a la desesperación. La traición y el desengaño pueden tocar su corazón, pero jamás lo despojan de su capacidad para volver a creer. Sin embargo, cuando decide que un acto de castigo es necesario, lo hace con la convicción de que el otro tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, no como un acto de rencor, sino como una manifestación de la ley cósmica de la causa y el efecto. A través de su castigo, Cáncer recuerda a los demás que el amor tiene límites, que el cuidado no debe ser explotado, y que el corazón de Cáncer, aunque generoso, no está dispuesto a sacrificarse eternamente por aquellos que no valoran ese sacrificio. El viaje de Cáncer también se vincula estrechamente con el proceso de transformación emocional. En muchas formas, su castigo es un crisol, un proceso alquímico que transforma el dolor en poder. Cada vez que Cáncer sufre una herida, no la deja atrás como una cicatriz invisible, sino que la convierte en una piedra preciosa en su corazón. Esa piedra preciosa le da una claridad y una comprensión que otros no pueden alcanzar. Es como si Cáncer tuviera la capacidad de absorber las lecciones más duras y, en su interior, extraer su esencia más pura. La capacidad de Cáncer para transformar el sufrimiento en fortaleza es una de sus cualidades más poderosas y épicas. Aunque su viaje es largo y solitario, su fuerza nunca reside en la destrucción, sino en la creación continua de algo nuevo, algo más fuerte, algo más luminoso. Y, por último, el castigo de Cáncer nunca es definitivo en su naturaleza. Aunque la separación pueda parecer irreversible en el momento de su castigo, la regeneración es siempre una posibilidad. El castigo de Cáncer no está destinado a cerrar la puerta permanentemente, sino a abrir la oportunidad para una verdadera reconciliación, una curación genuina.
Es como una marea que regresa después de haber arrasado, llevando consigo todo lo que necesita ser renovado. La esencia de Cáncer es la del eterno ciclo, la muerte emocional seguida por el renacimiento. A través de su capacidad de retirarse y de alejarse, Cáncer no solo preserva su propia integridad, sino que también deja abierta la posibilidad de un retorno a la armonía, a la paz, a la reconciliación, pero siempre bajo sus propios términos, siempre con el respeto que se ha ganado por haber pasado por el proceso de purificación emocional. Su castigo es, en última instancia, la semilla de una nueva flor, la promesa de que el amor, aunque herido, sigue siendo capaz de florecer. El castigo de Cáncer tiene una dimensión silenciosa pero invencible, que se manifiesta no solo en la ausencia o en el retiro, sino en el poder que emana cuando el signo decide canalizar toda su energía emocional hacia su propósito superior. Cáncer, al ser un signo cardinal de agua, no se limita a reaccionar, crea, inicia, construye realidades desde lo emocional, y cuando decide que una experiencia ya no lo nutre, transforma esa misma herida en combustible para su evolución más potente. El castigo ya no recae sobre el otro, sino sobre la propia historia que Cáncer deja atrás para convertirse en algo más grande, más íntegro, más poderoso. Ese castigo no necesita venganza porque está impregnado de elevación. En ese gesto de soltar, de no mirar atrás, de renacer con otra vibración, radica su victoria más épica. Hay en Cáncer una capacidad de invocar fuerzas invisibles que se activan cuando ha sido herido. No son fuerzas violentas ni agresivas. Son fuerzas telúricas, lunares, elementales. Son memorias de otras vidas, de antiguas alianzas con lo sagrado, que despiertan cuando su alma ha sido cruzada de forma injusta. Es entonces cuando el signo se alinea con la protección de los ancestros, con los espíritus del hogar, con la memoria de los que cuidaron antes que él, y en esa alineación se vuelve intocable. No hay hechizo más fuerte que la integridad emocional de un Cáncer que ha decidido retirarse con la frente en alto. En ese momento, su energía ya no está disponible, su aura se vuelve inaccesible, y aquello que una vez fue cálido se convierte en una fortaleza inexpugnable. El castigo de Cáncer también tiene una dimensión estética y espiritual que muchas veces se subestima. Mientras algunos signos se alimentan del ruido externo o de la confrontación directa, Cáncer sublima el dolor en belleza, lo convierte en arte, en música, en poesía, en expresión. Se refugia en los símbolos, en lo intuitivo, en lo no dicho, y desde allí crea un nuevo lenguaje que es imposible de imitar. Su castigo se transforma en una ofrenda a lo sagrado dentro de sí, en una manifestación de que no permitirá que ninguna oscuridad robe la pureza de su mundo interno. Allí donde lo hirieron, él siembra luz. Allí donde lo abandonaron, él construye un templo. Y así, sin destruir a nadie, se eleva a una dimensión en la que ya no puede ser alcanzado por las pequeñas tormentas humanas. Este signo, regido por la luna, comprende los ciclos mejor que nadie. Y su castigo también opera bajo esos ritmos naturales. No actúa por impulso, sino cuando siente que el ciclo emocional se ha cumplido. Por eso puede parecer impredecible, lo que ayer toleraba, hoy no lo acepta más. No es contradicción, es evolución. Es la sabiduría lunar manifestándose en una conciencia que no está dispuesta a repetir lo mismo una y otra vez. Cáncer, como madre cósmica, como cuidador universal, también debe saber cuándo cortar, cuándo cerrar, cuándo dejar morir lo que no puede renacer. Su castigo es, en ese sentido, una muerte simbólica, un invierno emocional que limpia, que ordena, que silencia lo que estaba contaminando su alma. Hay una fortaleza radical en su vulnerabilidad. Quien piense que su sensibilidad lo hace débil ha leído mal su energía. Cáncer siente todo, y aún así no se rinde. Llora y sigue. Se rompe y se vuelve a armar. Su castigo, lejos de ser un colapso, es una demostración de que ha llegado al límite, y que desde ese límite, solo se puede crecer hacia lo superior. Él no implora, no suplica, no se arrastra. Simplemente deja de ofrecer lo que el otro no supo cuidar. Esa retirada es absoluta. Porque cuando Cáncer castiga, también se promete a sí mismo no volver a exponerse a la misma herida. Y cumple esa promesa con una fidelidad sagrada, porque al final de todo, lo más importante para él es mantenerse en coherencia con su propia alma. En lo profundo, el castigo de Cáncer es una declaración de soberanía emocional. Es la afirmación de que su mundo interior no está a la venta, que sus emociones no están para ser manipuladas, que su generosidad no es infinita. Esa soberanía lo vuelve majestuoso, casi regente de su propia realidad emocional. Desde allí,
ya no necesita convencer a nadie, ni reclamar justicia. La vida se encarga de devolverle todo lo que dio, multiplicado por la pureza de su intención. Es por eso que, a largo plazo, Cáncer siempre se ve recompensado. Tal vez no por quienes lo hirieron, pero sí por el universo, por la energía que reconoce la grandeza silenciosa de quien dio todo desde el corazón. En ese estado elevado, Cáncer se convierte en un símbolo de resiliencia emocional que inspira sin siquiera proponérselo. Su ejemplo transforma. Su historia toca fibras en los demás que despiertan el deseo de sanar. Y aunque ya no esté disponible para quienes lo traicionaron, sí se convierte en un faro para otros que están atravesando sus propias tormentas. Su castigo, entonces, no es un fin, sino un legado. Una forma de decir que se puede amar profundamente, y aún así, no permitir ser destruido. Que se puede proteger a otros, sin dejar de protegerse a uno mismo. Que se puede sanar, aun habiendo sido herido en lo más profundo. Desde lo más alto de su ciclo lunar, Cáncer contempla su historia no con rencor, sino con comprensión. Agradece las lecciones, bendice el dolor que lo despertó, honra la sombra que lo hizo volver a la luz. Y sigue caminando. Con su corazón intacto. Con su alma libre. Con la certeza de que su mayor castigo no fue hacer daño, sino crecer tanto que ya nadie que no se haya transformado puede alcanzarlo. Porque su alma, nacida del agua y guiada por la luna, está destinada a brillar no a pesar del dolor, sino gracias a la luz que supo encontrar en medio de la oscuridad. Y esa luz, una vez encendida, jamás vuelve a apagarse. El castigo de Cáncer también se manifiesta a través del dominio de la memoria emocional, una fuerza invisible que marca con fuego el alma de quienes lo han traicionado. No se trata de un simple recuerdo, sino de una vibración persistente que habita los rincones del espíritu. Cáncer, en su naturaleza lunar, no olvida. No porque guarde rencor, sino porque cada experiencia queda grabada en sus aguas profundas como un eco ancestral que resuena cuando las acciones pasadas intentan repetirse. Este eco no se impone con gritos ni con violencia, sino con la gravedad de lo no dicho, con el silencio cargado de sabiduría, con la mirada que atraviesa capas y revela lo que muchos intentan esconder. En ese poder de recordar lo esencial, Cáncer devuelve a los demás frente a su propia verdad. No necesita señalar la culpa, porque su sola presencia en retirada es el espejo de lo que se ha perdido. En lo más íntimo de su arquitectura emocional, Cáncer construye santuarios invisibles donde resguarda todo lo que ha amado con autenticidad. Cuando el castigo se activa, esos santuarios se sellan, y los nombres de quienes ya no merecen estar allí son borrados del altar. No por maldad, sino por respeto a lo sagrado. Porque Cáncer no entrega su corazón como un juego, lo entrega como un pacto. Y cuando ese pacto se rompe, la energía que antes fluía como río de vida se convierte en una muralla de agua protectora. No hay regreso a ese templo, porque el alma de Cáncer ha clausurado el acceso. Y ese cierre es definitivo, aunque no lo parezca, porque se hace sin odio, con una paz tan imponente que desarma cualquier intento de retorno desde el ego. Cáncer está conectado a las raíces invisibles que nutren al alma humana, y cuando decide castigar, no lo hace desde la superficie. Afecta al otro en el nivel más profundo, en la conciencia, en el alma, en ese punto donde se comprende, con el paso del tiempo, que se perdió algo que era único e irrepetible. El castigo no se ejecuta en el momento del conflicto, sino en el vacío que queda cuando su energía ya no sostiene la conexión. La ausencia de Cáncer no es simple desaparición. Es una ruptura en la estructura emocional del otro. Es la caída de un puente que parecía eterno. Y cuando ese puente se derrumba, no hay atajo posible. Solo queda el recuerdo de lo que fue, y la conciencia de que no volverá a ser. El signo de Cáncer, regido por la luna, también encarna el principio de lo cíclico, de lo que muere y renace, de lo que se transforma sin aviso. Por eso, su castigo se manifiesta con un ritmo inesperado. Puede parecer que ha perdonado, que ha vuelto a confiar, que ha dejado todo atrás, pero no es así. En realidad, está esperando que el ciclo se complete. Está observando desde el alma. Está escuchando lo que no se dice. Y cuando llega el momento, corta sin ruido. Ese corte, lejos de ser impulsivo, es una conclusión energética a la que solo él llega con la certeza que le otorgan sus emociones depuradas. Allí no hay dudas, ni vacilación. Porque Cáncer, cuando castiga de verdad, lo hace con la fuerza de la luna llena iluminando todo lo que antes estaba oculto. Y bajo esa luz,
no hay engaño que pueda sostenerse. El castigo de Cáncer también se vuelve épico cuando decide florecer con más fuerza después de haber sido herido. Su capacidad de reconstruirse con más belleza, con más profundidad, con más nobleza, es una forma de justicia cósmica. Porque allí donde quisieron apagarlo, él enciende su propia llama. Allí donde fue ignorado, se vuelve visible para quienes sí saben verlo. Y esa transformación, que no necesita anunciarse, es en sí misma un acto de redención y de poder. Mientras otros se quedan atrapados en la superficialidad, Cáncer asciende hacia una versión de sí mismo que ya no necesita justificar su valor. Su propia presencia basta como testimonio de su resurrección. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Cáncer no solo pertenece al mundo emocional, sino también al mundo espiritual. Es el signo que cuida lo invisible, lo intangible, lo que aún no ha nacido pero ya vibra en el alma. Su castigo, por lo tanto, también actúa en planos más allá de lo evidente. Puede cambiar el curso de la energía en una relación, puede cerrar caminos a quienes lo traicionaron, puede bendecir a quienes lo protegieron. Su poder radica en su conexión con las leyes sutiles del universo, esas que no se pueden manipular con palabras ni con máscaras. Cuando Cáncer se eleva, se convierte en canal de esas leyes. Y su castigo, entonces, no es personal, es cósmico. En su expresión más sagrada, Cáncer deja de ser el signo que cuida a los demás para convertirse en el signo que se cuida a sí mismo como acto revolucionario. Esa decisión marca un antes y un después. Porque cuando ya no pone su energía al servicio de quienes lo usaron, cuando ya no alimenta vínculos unilaterales, cuando deja de salvar a quien no quiere salvarse, recupera su trono interno. Y en ese trono ya no hay lugar para la culpa. Solo hay claridad, determinación y propósito. Su castigo se convierte en frontera sagrada. Y cruzar esa frontera sin permiso es imposible. Solo los que se transforman desde el alma pueden volver a tocar su luz. El castigo de Cáncer es, en esencia, una prueba espiritual. No para él, sino para quienes alguna vez lo tuvieron cerca. Porque el verdadero castigo no es que él se aleje, sino que su amor ya no esté disponible. Y quien ha probado ese amor, quien ha sentido esa devoción emocional profunda, sabe que no existe reemplazo. Ese es el peso real de su castigo, la imposibilidad de volver a encontrar algo igual. Porque Cáncer, cuando ama, ama como si cuidara el alma del otro. Y cuando se va, se lleva consigo ese amor como un tesoro que ya no merece ser entregado. En su viaje final, Cáncer no mira hacia atrás con rencor. Mira hacia adelante con propósito. Su castigo ya no es una reacción, es una elección. Y esa elección lo convierte en un símbolo viviente de dignidad emocional, de fuerza silenciosa, de evolución auténtica. Ha cruzado su propia noche oscura y ha salido del otro lado con el corazón intacto y el alma encendida. Ya no necesita vengarse. Ya no necesita probar nada. Ha vencido, porque se ha salvado a sí mismo. Y eso, en cualquier plano del universo, es la forma más épica de justicia. Hay una dimensión del castigo de Cáncer que habita más allá de lo humano, una energía ancestral que conecta con el arquetipo de la Gran Madre, la guardiana de la vida, la protectora del linaje y la dadora de consuelo. Cuando se activa este castigo, no responde a un capricho emocional, sino a una transgresión profunda contra lo que es sagrado para el alma de Cáncer, la lealtad, el vínculo emocional auténtico, la memoria compartida. Quien traiciona a este signo, no solo rompe una promesa terrenal, sino que desafía una ley espiritual más grande, una ley que protege lo que ha sido nutrido con el alma, lo que ha sido cuidado con una dedicación que trasciende los límites del tiempo. Cuando Cáncer se aparta, el universo mismo parece reorganizarse para alejar al infractor de toda protección. No es castigo arbitrario, es equilibrio cósmico restaurándose. Cáncer canaliza el karma del agua, fluido, sutil, envolvente, pero inevitable. El karma que trae no es inmediato, es lento como la marea, pero firme como la corriente subterránea que arrastra lo que no tiene raíz. La persona que ha dañado a Cáncer empieza a sentir cómo pierde su centro, cómo se desvanece el soporte invisible que lo sostenía, porque no se trataba solo de afecto, sino de una energía nutritiva que le permitía crecer. Y al perder esa fuente, queda expuesta su aridez interna. Ya no hay refugio, ya no hay hogar. Cáncer representa el signo donde se exalta Júpiter, el gran planeta de la expansión, de la sabiduría emocional, de la protección espiritual. Por eso,
cuando castiga, lo hace también desde una verdad más alta, desde un saber que no necesita explicarse ni justificarse. Es como una sacerdotisa que, al ver corrompido su templo, invoca una fuerza superior y cierra las puertas para siempre. Y en ese cierre, no hay drama, hay revelación. No hay odio, hay justicia. Porque no se trata de destruir al otro, sino de impedir que la energía del alma siga siendo desgastada por alguien que no ha comprendido su valor. En su sombra más iluminada, Cáncer sabe que no puede permitir que su corazón siga siendo campo de batalla para guerras ajenas. Ese entendimiento lo lleva a convertirse en su propio escudo, su propia muralla, su propio hogar. Se recoge, no por debilidad, sino para fortalecerse desde adentro. Y en esa introspección, recupera partes de sí que había dejado dispersas por cuidar demasiado a otros. Cada retirada es una ceremonia de renacimiento. Cada silencio es una decisión poderosa. Cada lágrima derramada en soledad es una semilla de una versión más luminosa de su ser. El castigo también se manifiesta en la forma en que la vida honra a Cáncer cuando decide dejar atrás lo que ya no vibra con su alma. Las bendiciones comienzan a llegar de fuentes inesperadas. Nuevos vínculos aparecen, más alineados, más verdaderos. Porque el universo reconoce la pureza de quien amó desde la raíz y no fue correspondido. Y como todo lo que se siembra desde el alma tiene retorno, Cáncer empieza a recibir cosechas más abundantes, no solo en el plano emocional, sino también en el espiritual y material. Esa prosperidad es su venganza más silenciosa y más gloriosa. No necesita desear mal, porque el bien regresa a él con una fuerza que arrasa con todo lo que alguna vez lo hizo dudar de su valor. Cáncer está ligado al cuarto signo del zodiaco, que representa la base de toda estructura. Por eso, su energía es fundacional. Es la raíz que da origen al árbol, es el útero donde se gesta la vida, es el inicio de todo lo sólido. Traicionar a Cáncer es como herir el suelo donde se construyen los sueños. Y una vez que ese suelo se retrae, lo que se edifique después carecerá de profundidad, de conexión real, de alma. Por eso, su castigo no solo es doloroso para quien lo recibe, sino también aleccionador. Porque enseña, sin palabras, que lo esencial no se reemplaza. Que la base emocional de la vida no se puede tomar a la ligera. Que el amor verdadero es un pacto sagrado que, si se rompe, jamás se vuelve a firmar con las mismas manos. La épica del castigo de Cáncer también radica en su alquimia emocional. Lo que otros usarían para hundirse, él lo transforma en una energía ascendente. Sus lágrimas no lo debilitan, lo purifican. Su dolor no lo estanca, lo clarifica. Cada emoción procesada con conciencia se convierte en un peldaño hacia una versión más alta de su existencia. Así, su castigo se vuelve lección viva. No necesita imponerse, porque se vuelve evidente con el tiempo. Las piezas caen solas. La verdad se revela. Y quienes una vez creyeron que podían jugar con su sensibilidad, se dan cuenta demasiado tarde de que no estaban tratando con fragilidad, sino con nobleza. Incluso el silencio de Cáncer tiene una vibración transformadora. No es una ausencia vacía, es una presencia que ya no está disponible. Es la puerta cerrada de un santuario donde ya no se admite profanación. Y en ese silencio resuenan todas las palabras que nunca necesitó decir, porque su energía lo decía todo. Su castigo, al final, no necesita explicaciones. Porque cuando Cáncer se va, no deja vacío, deja conciencia. Y en esa conciencia, el otro se encuentra cara a cara con lo que ha perdido. Y ya no puede fingir que no le importa. Cáncer no regresa al pasado una vez que ha comprendido que allí no hay más crecimiento. Porque su alma, aunque esté tejida de recuerdos, sabe moverse hacia adelante cuando es tiempo de renacer. Y en esa elección está su mayor poder, elegir el amor propio por encima del apego. Elegir la luz por encima del resentimiento. Elegir la paz por encima del conflicto. Esa elección, simple pero contundente, lo convierte en un símbolo de grandeza emocional. En un faro para otros corazones heridos que buscan en la oscuridad una guía. Y Cáncer, con su historia, se vuelve esa guía. Una presencia silenciosa, firme, amorosa, que demuestra que se puede atravesar el dolor sin perder el alma, y que se puede castigar sin destruir, simplemente eligiendo no volver donde ya no hay honor. Así, el castigo de Cáncer deja de ser una herida y se convierte en una ofrenda al alma. Una forma elevada de justicia, donde la vida, en su infinita sabiduría, le devuelve todo lo que dio,
pero con interés celestial. Porque quien supo amar de verdad, será amado por la existencia misma. Y Cáncer, hijo del agua sagrada y de la luna eterna, nunca será olvidado por el universo. Él es memoria viva, raíz luminosa, poder silencioso. Y su castigo, tan profundo como noble, es la prueba de que el amor verdadero no puede ser destruido. Solo transformado en fuerza invencible.